Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Madre Tenía que Ser. Soy Araceli García, doctora en biología molecular, divulgadora científica y especialista en epigenética perinatal, lactancia materna y sueño infantil. Esta temporada tiene un nuevo enfoque: acercar la evidencia científica actual sobre la maternidad, epigenética perinatal, neurociencia, biología del inicio de la vida, a profesionales de la maternidad y a personas curiosas que quieren ir un poco más allá del titular. En cada episodio analizaremos artículos científicos recientes, revisaremos conceptos complejos y los traduciremos a un lenguaje comprensible y aplicable. Hablaremos de lo que la ciencia sabe, de lo que todavía no sabemos y también de cómo interpretar los resultados sin simplificaciones ni alarmismo. Porque no se trata solo de acumular información, sino de entenderla, contextualizarla y usarla con criterio en la práctica profesional y en el acompañamiento a madres y familias. Si este contenido te resuena, puedes encontrarme en Instagram como @pielconpiel_familia y en mi web www.pielconpiel.es, donde comparto formaciones, seminarios y servicios de asesoría científica tanto para profesionales de la maternidad como para madres y familias. Empezamos. Pues hoy me acompaña la doctora Cristina Saura, oncóloga médica, jefa de la unidad de cáncer de mama del Hospital Universitario Vall d'Hebron e investigadora principal en el Vall d'Hebron Institute of Oncology. Su trabajo se centra en la oncología mamaria y la medicina de precisión, con una especial atención al cáncer de mama asociado al embarazo y al posparto. Es autora principal de un estudio reciente del que hablamos en el episodio anterior, en el que ella y su equipo exploran la leche materna como posible fuente de ADN tumoral. Una investigación que abre nuevas preguntas desde la biología, la clínica y la maternidad. Hoy está aquí para ayudarnos a entender qué han encontrado, qué implicaciones reales tiene y qué límites debemos tener claros al interpretar estos resultados. Cristina, gracias por acompañarnos. De nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, como te comentaba, es un honor tenerte en el podcast y poder comentar pues toda esta investigación que estáis llevando a cabo, que me parece tan relevante. Y para comenzar, quería irme a los orígenes, ¿no? de cómo surge todo esto, ¿no? En qué momento se plantea esa pregunta de mirar la leche materna como una fuente de información biológica, porque tengo entendido, no sé si me equivocaré, pero tengo entendido que aquí la serendipia esta tan típica que ocurre a veces en la ciencia, esos hallazgos que a veces salen un poco por casualidad o sin tenerlos previstos, tuvo algo que ver en el inicio de esta investigación. La verdad es que es una historia muy bonita que se acerca mucho a un poco el objetivo fundacional de BIO. BIO es el instituto de investigación que está asociado a Vall d'Hebron, en el que hacemos investigación en oncología. Y la verdad es que se creó para acercar la ciencia a preguntas útiles para los pacientes, ¿no? Y un poco es lo que ha pasado en este proyecto. De hecho, la pregunta vino de una paciente. Todo esto empezó por culpa de una paciente, de Maite, que ella se diagnosticó de cáncer de mama durante su tercer embarazo, pero la preocupación o lo que a ella le preocupaba en ese momento del diagnóstico era si había podido transmitir el cáncer del que se acababa de diagnosticar a su segunda hija, con la que había estado haciendo una lactancia larga y que se había juntado casi con el diagnóstico del cáncer y este tercer embarazo. La verdad es que le explicamos en el momento que nos planteó esta pregunta que no, que el cáncer no se transmitía a través de la leche, pero es verdad que ella insistió y tanto es así que un día vino a la consulta con una muestra de leche que trajo tal cual, sin preguntar, y me dijo: doctora, yo le traigo mi muestra de leche para que la estudien. Y la verdad es que en ese momento pues yo dije, bueno, gracias, pero no sabíamos muy bien qué hacer con esto, y la verdad es que, bueno, pues hablé con la jefe del laboratorio de genómica, Ana Vivancos, que es con quien hemos coliderado este proyecto desde el primer día, ¿no? Y le dije: oye, Ana, que me han traído esta muestra de leche, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Y la verdad, yo en ese momento siempre explico que tuve la tentación de tirar esa muestra y decir, oye, pues no hemos visto nada, ya está. Ana también me confesó con el tiempo que había tenido esa misma tentación, pero la curiosidad científica nos pudo, y la verdad es que pues hizo un panel de genes, el mismo que utilizamos para mirar sangre en esa muestra de leche. Y la verdad es que en ese primer panel no apareció nada a priori, es decir, no apareció ninguna mutación, pero es verdad que los paneles de genes miramos muchas alteraciones, pero a poca profundidad, es decir, que a veces sí una alteración está presente, pero con poca cantidad de ADN no se ven, ¿no? Y la verdad es que este proyecto, pues en el panel inicial no salió nada, pero había una postdoc que pasaba en ese momento por el laboratorio, que el proyecto le pareció muy bonito,
y la verdad es que dijo, pues mira, voy a hacer un panel en el tumor de esta paciente y voy a ir a mirar específicamente si las mutaciones que están en el tumor las encuentro en la leche con una técnica más sensible, ¿no? Yendo a buscar esas alteraciones. Y la verdad es que, pues la verdad es que ahí salieron las mutaciones, ¿no? Y lo que vimos es que cuando ibas a mirar las mutaciones específicas que estaban presentes en el tumor, en la leche aparecían y con una cantidad importante, ¿no? Y así empezó el proyecto. Esta postdoc es Miriam Sansó, que también estuvo trabajando muy de cerca en el proyecto y que ha seguido trabajando en temas relacionados con cáncer de mama y embarazo, y así empezó un poco la historia. Qué interesante, ¿no? Y que no, importante esa, ¿no? Lo que comentabas de esa curiosidad que muchas veces impulsa la investigación, ¿no? Y que gracias a eso pues se siguen, pues seguimos avanzando, ¿no? Y aparte, ¿no? Imagino que aparte de toda esta curiosidad por decir, oye, vamos a ver qué pasa o vamos a ver si encontramos algo, imagino que también veríais, ¿no? Lagunas clínicas en relación al diagnóstico del cáncer de mama asociado al embarazo y al posparto, ¿no? Que también es, ¿no? Cuando hay una falta ahí de investigación o de conocimientos o de, ¿no? También eso impulsa mucho a decir, bueno, vamos a ver si encontramos algo que nos ayude a paliar esta laguna que existe en esta parte. Sí, efectivamente, yo había hecho mi tesis doctoral, porque siempre es un tema que me había gustado mucho. Había hecho mi tesis doctoral en 2017, la leí ya, donde habíamos revisado los 50 casos que habíamos tenido de mujeres diagnosticadas durante el embarazo. Y lo que veíamos en la serie de mujeres que habíamos tratado en Vallebrón es que las mujeres que se diagnosticaban durante el embarazo o durante el posparto eran mujeres que se diagnosticaban con tumores más avanzados, es decir, con tumores más grandes, muchas veces con más afectación axilar. Y esto no pasaba solo en nuestra serie, sino también en series que se habían comunicado de otros centros del mundo. Y la verdad es que, bueno, tiene una explicación bastante lógica, ¿no? Primero, durante el embarazo, pues nadie espera encontrar un cáncer en la madre. La madre y el médico y todo el mundo está centrado en otro foco, que es el bebé y una situación positiva. También los cambios que sufre la mama fisiológicos para prepararse durante el embarazo y para prepararse para la lactancia, pues sabemos que aumenta el tamaño de la mama, la consistencia de la mama, y eso también hace difícil que se pueda diagnosticar un tumor hasta que no es grande. Y la verdad es que todo esto, juntado con que las mujeres, por diferentes motivos, estamos retrasando nuestra edad de maternidad, y eso hace que se acerque el pico de aparición del cáncer de mama, hacía que realmente estuviéramos teniendo casos de mujeres diagnosticadas con tumores con peor pronóstico porque se diagnosticaban simplemente tarde, ¿no? Entonces, bueno, un poco juntamos todo ese conocimiento que veíamos, ¿no? De mujeres con peor pronóstico, no porque el cáncer de mama durante el embarazo tenga peor pronóstico, sino que simplemente es porque se diagnostica tarde. Juntamos esa información que habíamos tenido de la leche materna y pensamos cómo podríamos hacer útil esos hallazgos que habíamos visto en la leche, ¿no? Es verdad que en oncología llevamos muchos años hablando y trabajando en la biopsia líquida, utilizando como fuente para mirar la biopsia líquida la sangre, ¿no? y el plasma. Pero a nosotros pues, se nos ocurrió ver si en la leche realmente podíamos diagnosticar tumores más pequeños, pues porque al final la leche, si el tumor libera ADN, era más fácil encontrarlo en la leche que en la sangre. Lo primero que hicimos fue ver si podíamos replicar los resultados que habíamos visto en esa primera muestra de leche que habíamos analizado en otras mujeres. Empezamos un proyecto de investigación aquí en Vallebrón, en el que mujeres que se diagnosticaban durante el embarazo o durante la lactancia les pedíamos participar en un proyecto en el que nos donaban muestras de leche y muestras de sangre para ver si realmente éramos capaces de confirmar pues, lo mismo que habíamos visto en la primera muestra en otras mujeres y para confirmar si realmente era lo mismo mirarlo en la sangre o en la leche, pues porque si en la sangre lo veíamos, pues era más fácil que ponernos a montar todo un proyecto diferente en la leche materna que nadie había hecho. Entonces, la verdad es que la publicación del 2023 que comentasteis el otro día, pues lo que reportamos es esa información, ¿no? Recogimos 19 mujeres en esta situación que donaron voluntariamente estas muestras y a las que les agradecemos mucho pues, que participaran porque esto nos permitió ver cosas importantes. Primero, que se reproducía este hallazgo, es decir, en mujeres ya diagnosticadas en las que analizábamos el tumor y mirábamos su leche, pues éramos capaces de identificar en la leche materna, en más del 70% de los casos, las mismas alteraciones que había en el tumor en la leche y confirmamos después que cuando mirábamos la sangre, realmente en solo una mujer éramos capaces de encontrar esas mutaciones en la sangre. Esto es porque realmente la cantidad de ADN que hay en la leche es muy superior que la que podemos ver en la sangre simplemente por un efecto de dilución, ¿no? Claro. Entonces, pues realmente
Este análisis inicial nos hizo pensar que la leche materna podía ser una buena herramienta para diagnóstico precoz de tumores especialmente pequeños, porque dejas pasar el tiempo, en la sangre acabarían apareciendo también estas mutaciones. Pero diagnosticarlo pues, utilizando la leche materna pues, nos podría permitir diagnosticar antes el cáncer. Interesante. Y yo tengo, antes de pasar como a los resultados en sí del artículo, tengo una curiosidad porque has comentado, ¿no?, que entonces el cáncer que aparece durante el embarazo o el posparto suele tener peor pronóstico, pero por el tiempo en que se tarda en diagnosticarlo. Porque creo que comentaste una vez en una entrevista que con respecto al posparto, el tema del microambiente del mamario relacionado con esa involución mamaria podría estar implicado, aunque no se conocen todavía los mecanismos biológicos, en ese peor pronóstico en el cáncer. Y esto me choca un poco, bueno, me choca un poco, no quiero decir, no sé si estaré en lo cierto o no, pero tenía también entendido que al final, porque la lactancia sabemos que se ha demostrado que previene el cáncer de mama, ¿no? O bueno, o ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama, y uno de los mecanismos que yo había leído precisamente era el tema del microambiente mamario, que parece que permitía tener un entorno menos proclive, ¿no?, a mutaciones o a procesos inflamatorios. Imagino que esto tiene que ver más al proceso fisiológico. Si no hay un cáncer, pues ese microambiente va a ayudar a quizá a prevenir ese riesgo, pero si hay un cáncer ya o un tumor, esto podría estar implicado aunque sea peor pronóstico. No sé si me he explicado bien, si estoy mezclando cosas, pero bueno, tengo esa curiosidad. El cáncer de mama y el embarazo está muy poco estudiado y hay que mirar hacia atrás y tiene sentido. No, hace 20 años nuestra preocupación principal era que las mujeres que se diagnosticaban de un cáncer de mama sobrevivieran. Y se ha invertido mucho esfuerzo y recursos en mejorar el diagnóstico precoz, porque sabemos que cuanto antes se diagnostica un tumor, más probabilidades hay de curarlo. Y se ha invertido también muchísimo en investigación y en mejorar los tratamientos de las mujeres, ¿no? Esto realmente ha dado sus frutos, ¿no? Todos los programas de cribado y la mejoría en los tratamientos hacen que en nuestro país, a día de hoy, más del 85% de las mujeres que se diagnostican de un cáncer de mama sobrevivan. Y esto no era así hace 20 años. Con lo cual, ahora estamos en la posición de preocuparnos de otras cosas. Y otras cosas significa que hay mujeres, y muchas, que se curan y después de haber tenido un cáncer de mama, siguen teniendo preocupaciones, y entre esas preocupaciones, sobre todo si es en las mujeres jóvenes, pues sigue estando la maternidad. Entonces, realmente se está estudiando mucho ahora que estamos en una mejor posición, pues la relación del cáncer de mama y el embarazo. Entonces, para dejar conceptos claros, porque no siempre está claro, porque muchas series mezclan poblaciones y entonces es difícil extraer conclusiones. Lo que sabemos a día de hoy es que la lactancia es un factor protector para tener un cáncer de mama en el futuro, ¿vale? Y sobre todo si el embarazo es a una edad joven, el hacer una lactancia pues al menos 6 meses, como recomienda la OMS, es un factor protector, con lo cual animar a todas las mujeres que puedan y quieran hacer una lactancia materna porque puede actuar como un factor protector. Es verdad que a partir de aquí empieza a haber incógnitas o factores que empiezan a ensombrecer este pronóstico. Uno, lo comentaba antes, que es que las mujeres cada vez estamos retrasando más la edad a la que nos embarazamos. Y eso hace que en el momento inmediato del posparto haya un pico de cáncer de mama o de aparición de cáncer de mama. Si ese pico se produce en una edad muy joven, el factor protector de la lactancia gana a ese riesgo que podría provocar un embarazo. Pero si el embarazo se produce a una edad más mayor y se junta o se acerca al momento en el que las mujeres ya tenemos más riesgo de padecer cáncer de mama, pues ahí empieza los embarazos a una edad avanzada pueden ser un factor de riesgo en el momento inmediato al posparto, ¿vale? Por lo tanto, animar a las mujeres a algo que, bueno, pues en la vida a veces nos cuesta, también por cómo es nuestra vida ahora, ¿no? Pues que estudiamos y demás, pero cuando antes nos podamos embarazar, pues mejor. Y si se puede hacer lactancia, mejor. A partir de ahí, pues embarazarse a una edad más tardía aumenta el riesgo de tener un cáncer de mama, sobre todo en el posparto inmediato, ¿vale? Y ahora estamos intentando entender, y parece que ya hay diferentes trabajos que demuestran lo mismo, que es que no es lo mismo el pronóstico del cáncer de mama diagnosticado durante el embarazo o en el posparto. A día de hoy parece ya bastante claro que el cáncer de mama diagnosticado durante el embarazo tiene el mismo pronóstico de las mujeres que se diagnosticarían de un cáncer de mama no estando embarazadas, con ese tamaño tumoral y con esa afectación tumoral, es
decir, que las que se diagnostican durante el embarazo si tienen peor pronóstico es porque se diagnostican tarde. Y las mujeres que se diagnostican en el posparto, ahí realmente pues se está publicando muchísimo en los últimos meses y años sobre qué factor pronóstico o qué implicación tiene la infiltración tumoral que se produce para la lactancia y después de la involución de la lactancia, ¿vale? Y cada vez más hay trabajos que hablan de esta infiltración inmune y a día de hoy todavía no entendemos bien y estamos trabajando nosotros muy activamente en todo esto para entenderlo y para explicar mejor. Entonces, el pronóstico a veces se mezcla porque muchas series y durante muchos años hemos hablado de cáncer de mama asociado al embarazo, pero se juntaban poblaciones de mujeres diagnosticadas durante el embarazo y en el posparto, y se juntaban mujeres que hacían lactancia materna con las que no lo hacían. Entonces ahora hay varias publicaciones, hay muchos trabajos que están en marcha intentando separar o diseccionar esas diferentes realidades para entender bien qué papel tiene cada uno de estos factores. Quedado claro, ¿no? La importancia también a la hora de interpretar, ¿no? Los resultados o las series que van saliendo, que muchas veces es complejo, ¿no? Y se saca un poco de desinformación o no llega la información realmente de forma correcta, ¿no? A la población. Y bueno, también quería hacer como un inciso a lo que comentabas, que obviamente lo mejor es quedarte embarazada lo antes posible, estamos de acuerdo, pero claro, vivimos en un sistema, en un contexto que nos lo está poniendo muy complicado y muchas veces pues no nos queda otra, ¿no? Entonces aquí también, bueno, dentro de esto que está fuera muchas veces de nuestro control a la hora de poder quedarnos o no quedarnos embarazadas, la importancia de la prevención, ¿no? De cuando notamos cualquier cosa, ir a mirarnos, no porque tenga que significar nada, ¿no? Pero muchas veces creo, sobre todo a las madres, tendemos a ponernos en la lista de prioridades y entonces muchas veces se va dejando, ¿no? Por el hecho de no ir a mirarnos. Entonces, creo que es fundamental, tanto en el embarazo como en el posparto, cualquier anomalía, por pequeña que sea, que pueda aparecer en el pecho, pues no está de más ir a revisarlo, que probablemente no sea nada, pero bueno, al final la prevención creo que es el único tratamiento común a todos los tipos de cáncer, porque la cura contra el cáncer como única es algo imposible porque son muchas enfermedades como tal y muchos tumores diferentes, pero creo que la prevención sí que puede ser un factor común a todos. Sí, sin duda, y esto que apuntas es súper importante, ¿no? Y nosotros hacemos muchas charlas y trabajamos con los ginecólogos y los obstetras explicando esto, ¿no? Es decir, sabemos que durante el embarazo y durante la lactancia hay muchísimas mujeres que van a tener patología benigna, es decir, pueden aparecer lesiones benignas, muchas veces fibroadenomas o quistes, y durante el embarazo, por los cambios hormonales que sufre la mujer durante el embarazo, pueden cambiar y se pueden notar cambios en la mama y también en el posparto, pues a veces hay mastitis o hay diferentes patologías que hacen que aparezcan alteraciones. Así que, como muy bien decías, la mayoría de esas alteraciones van a ser benignas, pero sí que es importante remarcar lo que decías, ¿no? Que en algunos casos, por desgracia, esto no va a ser así y lo importante es consultar al médico, ¿no? Consultar para hacer una exploración y si hace falta para hacer una ecografía o una mamografía para acabar de confirmar que eso sea una lesión benigna o no lo sea y ante la duda biopsiar. Pues sí que es verdad que la biopsia a veces es un procedimiento molesto, pero a día de hoy se hace con anestesia y si hay una duda, pues es crucial. Cuanto antes diagnosticamos un tumor, sabemos que las probabilidades de curar a esa mujer son mucho más y por lo tanto es clave ante una sospecha de algo que no va bien, pues consultar. En más del 80% de los casos esas lesiones van a ser benignas y ya está. Pero para ese 10, 15, 20% de lesiones que puedan llegar a ser una lesión maligna, es muy importante detectarla cuando antes, porque puede significar que esa paciente se cure. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo contigo sobre esa indicación de consultar ante cualquier duda, no tener miedo y, oye, pues adelante, si es algo malo, cuanto antes lo detectemos, mejor. Me parece algo fundamental que es lo que hacéis en tu grupo de investigación y bueno, todo el trabajo que se hace en Vall d'Hebron y que ha cambiado en las últimas décadas, y es que no asociamos un cáncer de mama con ya incompatible con un embarazo, con seguir con el embarazo, con el tratamiento, con la lactancia, ¿no? Y esto está cambiando muchísimo, ¿no? A día de hoy. Entonces, eso también es un mensaje importante que las madres lo sepan, que no estamos en la misma situación que hace 20 o 30 años, ¿no? El paradigma ha cambiado muchísimo. Y sin duda nosotros tenemos
un grupo muy activo en el que, bueno, del que formamos parte, no oncología, por supuesto, sino que es un equipo multidisciplinar que atendemos a estas mujeres diagnosticadas de cáncer de mama durante el embarazo, ¿no? En el grupo tenemos ginecólogos, obstetras, pediatras, que realmente es una situación muy singular, el diagnóstico de cáncer de mama durante el embarazo, pero es una situación en la que podemos tratar a esa mujer sin la necesidad de que tenga que abortar, si ella no quiere. En este grupo que se formó pues hace ahora ya casi 20 años, en 2007, empezamos a formar esta unidad multidisciplinar para poder recibir a estas mujeres diagnosticadas en ese momento tan singular que es un embarazo y poder informarlas adecuadamente, ¿no? Informarlas de cuál es, bueno, primero hacer el diagnóstico que se pueda durante el embarazo y después informarlas de si tirar adelante con su embarazo o no puede tener algún impacto en el tratamiento que se le haría a esa mujer. Y con esa información, pues intentamos que la paciente y la familia puedan decidir tirar adelante o no con el embarazo, pero al menos teniendo la información oportuna, porque mucha gente no sabe, pero podemos hacer quimioterapia a partir del segundo trimestre del embarazo. Aunque parezca contrasentido, ¿no? Que no nos dejan tomar nada durante el embarazo, pero podemos hacer quimioterapia durante el embarazo sin afectar al feto, utilizando ciertas quimioterapias. No se pueden utilizar todas, pero a día de hoy, pues tenemos ya muchísima información sobre el uso de la quimioterapia segura en mujeres embarazadas. Se puede operar a la paciente durante el embarazo, con lo cual tenemos herramientas que si la mujer quiere y en muchos casos nos permite con seguridad tirar adelante un embarazo. Y si no, y después de recibir la información, por supuesto, si una mujer decide interrumpir ese embarazo, pues también se ponen las herramientas oportunas para que así sea, pero al menos habiendo sido bien informada de las opciones que tiene, ¿no? Ya, Y es, importante. bueno, todas las series dicen que es muy importante que estas mujeres que se diagnostican esta situación muy singular, pues se puedan ver en centros especializados donde se les pueda ofrecer toda esta información y el cuidado. Nadie ha dicho que sea un embarazo fácil, porque es un embarazo complejo de manejar, pero manejado en un centro que tenga experiencia y con un equipo multidisciplinar que conozca esta realidad y cómo manejarla, pues los resultados tanto para la madre como para los niños son buenos. Que esto sí me parece importantísimo porque muchas veces esta información no llega del todo, o no se conoce o no se saben que existen estos equipos multidisciplinares especializados en casos tan concretos y tan complejos y que pues eso, la ciencia avanza y no estamos en la misma situación que hace mucho tiempo y esto es fundamental entenderlo. Obviamente cada mujer va a ser un mundo, cada embarazo va a ser, cada tumor va a ser único, pero para eso estáis, ¿no? Vosotros como grupo y como equipo multidisciplinar para poder abordar todos estos casos tan complejos y lo que decías, ¿no? Poder dar toda la información para que esas mujeres puedan decidir con toda la información y los beneficios, los contras, todo lo que haya, ¿no? Lo que ellas quieran y decidan en su embarazo y también luego en su lactancia, ¿no? Volviendo de nuevo a lo que es el artículo en sí, a los resultados del estudio, de todos estos, bueno, a mí es que me parecen fascinantes todos los resultados, ¿no? que habéis obtenido, ¿no? Pero, ¿qué ha sido lo más sorprendente o lo que más os llamó la atención de todo el estudio, ¿no? En cuanto a los resultados que obtuvisteis. El estudio es un estudio que fue muy bonito desde el inicio, ¿no? Porque fueron, bueno, empezó con la pregunta de una paciente, pues siguió con todo este trabajo que hicimos, ¿no? En el que replicamos la posibilidad de encontrar las mutaciones en la leche materna, siguió con el diseñar un panel de genes que pudiéramos utilizar potencialmente para hacer diagnóstico precoz, ¿no? Diseñamos un panel que incluía 54 genes en el que estaban representadas las mutaciones más frecuentes en cáncer de mama para darle utilidad a estos hallazgos y decir, bueno, pues ahora nos gustaría que sin saber que la mujer tiene un tumor, ver si podríamos utilizar este panel para diagnóstico precoz y este panel lo hemos diseñado y funciona, ¿vale? No perfecto, la sensibilidad no es del 100%, pero más del 70% de las mujeres este panel funciona y si lo utilizáramos en el futuro para hacer diagnóstico precoz podría ser una herramienta útil, ¿no? Todo esto nos fue sorprendiendo por el camino y nos animó mucho a avanzar, pero el proyecto no ha acabado y seguimos trabajando. Es decir, a día de hoy esto no es una herramienta que todavía podamos utilizar para hacer diagnóstico precoz de cáncer de mama. Ya nos gustaría y para eso seguimos trabajando, pero el proyecto todavía no está finalizado, ¿no? Donde estamos trabajando más ahora es en acabar de mejorar la sensibilidad y la especificidad del panel, es decir, en asegurar que las mujeres que les digamos que hay un test positivo y que eso podría suponer un riesgo de tener un cáncer, realmente sea así, y a las que les digamos que no, que sea que no, ¿no? Entonces,
A día de hoy no es tan fácil porque ya hemos visto en todas esas muestras de leche que os he dicho que han donado, hemos encontrado algunas mujeres que tienen mutaciones en la leche materna sin que hayan desarrollado un cáncer, al menos todavía, en un seguimiento que ya tenemos de algunas de ellas de 2, 3 años. Por lo tanto, ahora mismo estamos trabajando en complementar el panel que mira estas mutaciones con otras alteraciones, como sea la metilación del ADN o como otras técnicas que pueda ser la fragmentómica y demás, otras técnicas que nos permitan perfilar, porque habrá algunas mujeres que tienen mutaciones en la leche materna, pero que no van a desarrollar un cáncer, al menos a corto plazo, ¿vale? Y esto nos preocupa mucho porque entendemos que informar a una mujer en un momento tan especial de su vida como es el posparto, de que pueda tener un riesgo y después no sea un cáncer de mama, no queremos tomar ese riesgo y por eso a día de hoy el panel todavía no está disponible porque lo estamos mejorando y no lo queremos lanzar al mercado o que esté disponible para todo el mundo hasta que realmente estemos seguras de los resultados que nos va a dar. Y esto es porque la biología no es tan fácil, es decir, a veces en los procesos fisiológicos normales de la reproducción de las células se producen mutaciones que el cuerpo mismo repara. Y esto se ha descrito pues, en sangre, en leche y en muchos otros procesos, ¿no? Entonces, estamos viendo y trabajando muy intensamente pues, con el laboratorio de genómica en ver cómo perfilar este panel y a día de hoy, pues el trabajo se ha centrado en estos últimos 2 años, desde la publicación del paper, en conseguir fondos para hacer todos estos análisis, ah, ¿no? Y todo lo que supone pues hacer estos análisis y también para contratar el personal para poder hacer estos estudios, ¿no? Porque realmente la investigación en España no es fácil, conseguir recursos cuesta y tanto recursos para hacer técnicas y para hacer análisis en el laboratorio como recursos humanos, ¿no? Humanos que hagan ese trabajo. La verdad es que es un proyecto que ha sido bien recibido y que hemos ido consiguiendo becas que nos han permitido avanzar siempre más lento de lo que nos gustaría, ¿no? Pero el proyecto sigue avanzando y esperamos, pues eso, tener el panel complementado con estas técnicas que os comentaba, pues en breve, ¿no? Nuestro objetivo a largo plazo es poder hacer un estudio que nos demuestre la utilidad de ese panel final y si todo va bien, nuestro sueño o trabajamos para que pudiéramos tener en el futuro, igual que se hace la prueba del talón a los niños cuando nacen en el hospital y se descartan enfermedades graves antes de irse a casa, pues que pudiéramos hacer una recogida de una muestra de leche para mirar si esa mujer tiene un cáncer de mama o lo va a tener en breve, ¿no? Ojalá. Sí, sí, ¿no? Y has dicho dos cosas muy importantes, ¿no? La primera, eso, que la biología es mucho más compleja y como tú dices, tenemos nuestros propios mecanismos de reparación que están en funcionamiento y no siempre eso implica que una persona vaya... Y esto aquí lo traigo, ¿no? Por el tema, ¿no? Que ahora está como muy de moda todos estos paneles que venden empresas para analizarte el genoma. Bueno, me parece un peligro, primero porque luego no hay nadie detrás que te explique realmente esos resultados o eso que implica. Entonces creo bueno, que puede eso generar una alarma, un miedo cuando no hay una base biológica o una explicación o no. Entonces, pues bueno, me parece eso que al final es que se saca un negocio de cualquier cosa que pueda, que pueda generar dinero. Esto funciona un poco así. Entonces, qué importante que hables de esto, ¿no? De lo que supone realmente sacar una herramienta clínica que funcione, que realmente tenga la sensibilidad y la especificidad, que haya personal detrás formado para analizarlo, para poder transmitir luego esos resultados y no, pues como decías, generar una mujer que está en un momento especialmente vulnerable, trascendental en su vida, con cierta información que pueda generar un miedo innecesario y ¿no? Una ansiedad en estos momentos, ¿no? Eso por un lado, y luego todo el tema de la investigación y cómo funciona y lo difícil que hay veces que es conseguir financiación, especialmente cuando se trata de investigar y estudiar el cuerpo de la mujer y concretamente el de las madres, que esto, el sesgo de género que llevamos arrastrando, ¿no? A nivel histórico en la investigación biomédica es algo bueno, que se está intentando mejorar, pero sí que sigue estando ahí. Entonces, que hayan grupos como el tuyo que estéis centrados en el cuerpo de la mujer y en etapas tan importantes como pueda ser el embarazo y el posparto, pues gracias a esto se pueda seguir avanzando y puedan surgir cosas tan necesarias como lo que estáis haciendo ahora. Tengo que decirte que en este proyecto en concreto, la verdad es que siempre ha sido muy bien acogido, ¿eh? Es un proyecto muy bonito que siempre todo el mundo que lo ha escuchado nos ha apoyado. Luego conseguimos más o menos becas, pues porque al final las becas pues tienen que llegar a muchos sitios. Sí que es verdad que a veces, ¿no? Alguna de las críticas que hemos recibido al proyecto es que pues
esto solo puede beneficiar a las mujeres que deciden ser madres, pero mi argumento siempre ha sido, bueno, y qué mejor que curar a una madre, ¿no? Y después pues, estamos incidiendo en una población que a día de hoy no hace ningún tipo de cribado, porque a día de hoy en nuestro país empezamos las mamografías de cribado poblacional a los 50 años, ¿no? Con lo cual estamos viendo pues si podríamos mejorar el diagnóstico precoz de cáncer en mujeres jóvenes y en un momento especialmente sensible, ¿no? Es decir, que no es que excluyamos a las mujeres que no son madres, sino que incluimos a todas aquellas que son madres que no se está haciendo ningún tipo de cribado en esta población, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto bonito que está tirando adelante, ¿no? Que hay quien no lo entiende, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y animados también por los resultados, ¿no? Y comprometidos en desarrollar este panel y ponerlo a disposición de todo el mundo cuando estemos seguros de que está listo para implementarse, ¿no? A nosotros, como a todos, ¿no? A las pacientes también nos parece que, o nos gustaría que esto estuviera ya en el mercado, pero no lo usaremos o no lo lanzaremos al mercado hasta que no estemos seguros que los resultados que damos son fiables y no van a generar un estrés innecesario, ¿no? Y luego aquí, ¿no? Me surge preguntarte, bueno, preguntarte, ¿no? Sí, o reflexionar sobre el hecho de, ¿no? Nosotras, yo cuando estuve en investigación y tú que estás aquí de primera mano, lo difícil, lo complejo, el tiempo que se necesita desde que se empieza a hacer una investigación en su comienzo hasta que realmente llega una herramienta que se pueda aplicar en la clínica y que funcione o un tratamiento, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Y yo no sé cómo vives tú después de toda la formación que tienes, lo que habrás estudiado, todo el trabajo, todo lo que implica, ¿no? El auge que hay, no sé si hay más auge ahora por las redes sociales o lo que al final nos llega información, ¿no? De todas estas pseudociencias o anti todo, anti tratamientos, anti vacunas, anti, ¿no? Investigación, ¿no? Y con lo que supone, ¿no? Para una investigadora como puedes ser tú, todo lo que hay detrás para que algo realmente salga y no sea un tratamiento, sea un, como digo, una herramienta para el diagnóstico precoz, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso a mí me parece fundamental hacer divulgación científica, porque es que si no, no damos a conocer realmente lo que implica todo esto, ¿no? Hacer investigación te tiene que gustar, ya está. Esto es una vocación, no de los médicos, yo soy médico en mi caso, pero hay muchísima gente trabajando en investigación, biólogos, bioquímicos, hay muchísima gente que está implicada. Así que, vamos, para mí está clarísimo y lo vivo así desde que, o sea, yo estoy aquí haciendo oncología porque mi madre se murió de un cáncer y siempre he pensado que la única manera para luchar contra esta enfermedad es la investigación y es lo que nos va a llevar a curar esta enfermedad o al menos a cronificarla en el futuro, ¿no? Por lo tanto, no entiendo una oncología sin investigación porque sin investigación para mí no hay esperanza, ¿no? El cáncer es una enfermedad que mata inevitablemente y si no lo hacemos mejor, pues seguirá matando, ¿no? Entonces, ¿quién no tiene a alguien cercano que haya fallecido de un cáncer, ¿no? Conocido, amigo, vecino, familiar? Con lo cual, para mí, la investigación es la única respuesta. Todas estas corrientes que vivimos, antivacunas, anti todo, pues es que el mundo está como está, no solo en ciencia, en política, en tantas disciplinas, ¿no? Que oímos muchas tonterías, pero bueno, para mí está clara la respuesta y al final lo único que podemos hacer es seguir trabajando, seguir luchando para conseguir fondos para la investigación, que no es fácil, sobre todo cuando no está asociada a un fármaco, cuando hay un fármaco detrás pues realmente la industria farmacéutica para ellos es un negocio, sí que es verdad que invierten en mejorar el pronóstico, pero para ellos es un negocio y nosotros estamos un poco en medio para conseguir que esa investigación con nuevos fármacos se haga de manera racional y útil, pero sobre todo en investigación no asociada a fármacos como podría ser esta, pues la motivación y el trabajo que hay detrás de los investigadores que estamos implicados es muchísima, ¿no? Y muchas veces pues invertimos más allá del tiempo que es nuestro trabajo, pues las noches, los fines de semana parece nuestro hobby, ¿no? Y un poco lo es. Pero bueno, yo se lo explico a mis hijos muy claro, ¿no? Porque a veces cuando nos dan alguna beca para la que hemos trabajado mucho, pues una vez me acuerdo de mi hijo mediano, que es el que está más dedicado al marketing, que me decía, bueno, mamá, y ahora de este dinero, ¿cuánto es para nosotros? Le dijo, chico, pues tengo una mala noticia para ti, cero. Para nosotros es cero de esto. ¿No? Esto es para investigar y esto servirá para que tu futura mujer o tu futura hija o mi futura nieta, pues a lo mejor se pueda curar de un cáncer de mama, ¿no? O sea que es un retorno diferente a los valores que la sociedad nos transmite, ¿no? Que todo es dinero o un retorno monetario, ¿no? Así que, bueno, es parte del trabajo que hacemos
Y sí, sin duda es muy importante pues hacer divulgación científica y explicar por qué la ciencia es importante, ¿no? Y también lo explica pues todas las mujeres que están participando del proyecto, pues voluntariamente donando muestras de sangre, de leche y viniendo pues a las visitas que les pedimos. Realmente esto es trabajo de los investigadores, pero también de todas las mujeres que participan de los proyectos generosamente y donando muestras, tiempo, para que esto avance, ¿no? Y aprovecho ahora que dices eso, por si hay alguna madre o una persona interesada que quiera saber dónde puede consultar información o si se puede donar, cómo hacerlo, dónde tiene que ir, dónde tiene que preguntar, pues aprovecho el espacio para... Sí, a día de hoy el proyecto sigue activo en Vallebrón, sigue como un proyecto de investigación, es decir, a día de hoy estamos recolectando muestras de sangre y de leche en mujeres que se incluyen en el proyecto y hacemos un seguimiento durante 2 años de estas mujeres para ver si desarrollan un cáncer y les recogemos muestras de sangre y de leche durante estos 2 años, si siguen con la lactancia. Esto a día de hoy está abierto solo en el Hospital Vallebrón, en Barcelona, ¿vale? Y los resultados no se comunican a las mujeres, es decir, que recogemos estas muestras, pero todas estas mujeres no reciben un resultado directo de los resultados, con lo cual lo único que hacemos es que en estos 2 años de seguimiento, siempre que recogemos muestras de sangre y de leche, pues hacemos una ecografía mamaria y si en la ecografía mamaria pues vemos alguna alteración, por supuesto, ahí sí que se estudia esa lesión y se hace una biopsia o se hace lo que sea oportuno. Pero lo único que consideramos para tratar a esas mujeres es si en la ecografía vemos alguna alteración, la estudiamos. No tomamos ninguna decisión a día de hoy con los resultados de la sangre ni de la leche. Entonces, si alguna mujer está interesada en participar en el proyecto, puede participar en Vallebrón y no lo sé, si quieres después te puedo dejar un mail de contacto, que es el mail de contacto del proyecto, donde se puede escribir y tenemos una enfermera que está a cargo del proyecto que puede llamar si hay alguna mujer interesada y ver si quiere participar y gestionar las visitas. Genial, pues dejaré toda la información luego en la descripción del episodio por si alguien quiere participar o preguntar. Pues ya para ir terminando, ¿no? Ya las últimas 2 preguntas un poco para cerrar, era pues qué mensaje no te gustaría trasladar a los profesionales que acompañan a madres lactantes y sobre todo a madres o embarazadas que están diagnosticadas de un cáncer. ¿Qué mensajes les podrías transmitir a la hora de acompañar a esas madres? A los profesionales que tengan que atender a una mujer diagnosticada de un cáncer de mama durante el embarazo, les diría que es una situación singular y que lo mejor es remitir a esas pacientes a centros de referencia que tengan unidades multidisciplinares que puedan atenderlas. No porque no se puede hacer esto en un hospital pequeño, sino porque probablemente el manejo multidisciplinar va a ser mejor en un centro donde tengan experiencia. En Barcelona, pues nosotros tenemos mucha experiencia en Vallebrón, pero hay centros en muchas ciudades de España que tienen experiencia, ¿no? Con lo cual, pues animar a esos profesionales a que busquen ese centro donde tengan experiencia en el manejo de esas mujeres. El diagnóstico durante la lactancia, pues es un momento también muy especial y muchas veces pues significa que si una mujer se diagnostica durante la lactancia va a tener que parar la lactancia para hacer el tratamiento que sea y animarles a que sean empáticos con esa situación, ¿no? Bueno, pues la lactancia es un periodo muy bonito para las mujeres que deciden y pueden llevarlo a cabo, con lo cual empatizar pues con una realidad que es parar la lactancia, no porque lo decidas de manera natural, sino por un diagnóstico de una enfermedad potencialmente grave, con lo cual animar a que acompañen a estas mujeres de la mejor manera posible. También puedo compartir con vosotros que hay una asociación que se creó justamente en Vallebrón, pero que tiene impacto a nivel estatal, que es una asociación que se creó justamente de mujeres diagnosticadas durante el embarazo y la lactancia para acompañarse entre ellas y promover la investigación en esta realidad. Así que también puedo compartir la información con vosotros de esta asociación que se llama Mamá, ¿no? De mujeres, pues por si alguna mujer se diagnostica en esta situación, pues puede escribir a la asociación y me consta que muchas mujeres se acompañan, muchas se sienten solas o tan especiales, ¿no? Que les ayuda pues conocer realidades de otras mujeres que se han diagnosticado en un momento similar. Qué bien, pues también dejaremos esta información en la descripción. Y bueno, para mí este episodio al final no va de detectar enfermedades en leche materna, sino que creo que va mucho más allá, ¿no? De recordarnos que el cuerpo
de las mujeres en etapa reproductiva sigue siendo poco estudiado, que muchos cambios fisiológicos se normalizan sin el contexto adecuado y que necesitamos más ciencia pensada desde y para la maternidad, no a pesar de ella. Gracias, Cristina, por tu trabajo, tu rigor, por ayudarnos a entender que no solo lo que la ciencia puede hacer, sino lo que todavía necesita aprender. Y si eres profesional de la maternidad, espero que este episodio te ayude a mirar con más herramientas, ¿no? Más contexto y menos simplificaciones. Y si eres madre, recuerda que informarse no es alarmarse y la importancia de la prevención, sobre todo en esta etapa. Y muchísimas gracias, Cristina, por todo lo compartido y por todo el trabajo que estáis haciendo. Gracias a vosotros por darnos voz y también por ayudar a difundir esta realidad, la posibilidad de tratar a mujeres durante el embarazo y por vuestro interés en este proyecto que a nosotros tanto nos ilusiona, que es el diagnóstico precoz a través de la leche en el posparto. Gracias. Y antes de despedirme, quiero contarte algo que quizá te interese. En los próximos días voy a impartir un webinar gratuito titulado Epigenética y práctica perinatal, el asombroso marco biológico que conecta el embarazo, el parto, el vínculo y la lactancia. Es una introducción clara y rigurosa a la epigenética aplicada al inicio de la vida. Vamos a ver cómo funciona realmente, qué hay detrás de muchos procesos que vemos a diario en consulta y 3 ejemplos científicos que cambian bastante la forma de mirar el embarazo y el posparto. La idea es ofrecer un marco biológico integrador para entender cómo se relacionan cosas que solemos ver por separado: el parto, la lactancia, el vínculo, el sueño, la salud mental, y cómo todo eso tiene una base biológica común. Si trabajas acompañando a madres, bebés y familias, creo que puede ayudarte a tener más claridad, más seguridad a la hora de comunicar y también a desmontar muchos mitos que circulan por ahí. Puedes inscribirte desde el enlace que te dejo en la descripción de este episodio o desde el enlace en mi biografía de Instagram. Y ahora sí, gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.